y en realidad no se pone detector de caries porque el objetivo de una inactivación de caries no es la eliminación completa de la caries, es eliminar las capas superficiales de la caries. Se elimina todo ese tejido blando que es fácilmente desprendible, por eso justamente se hace también sin anestesia. Se hace sin anestesia porque estamos en esa maniobra, no eliminamos completamente. Y generalmente, ¿hasta dónde llegamos? Hasta el momento que le empieza a molestar al paciente. Por eso, el uso del detector de caries no se justifica en una inactivación de caries porque el objetivo no es eliminar completamente, ni tampoco se va a hacer en bocas. Por eso nosotros cuando le pedimos los pacientes, ¿no es cierto?, que traigan a la clínica, en principio le pedíamos con cavidades abiertas, porque eso es una verdadera inactivación. Si yo utilizo un instrumento rotatorio, ya deja de ser inactivación porque yo abro el tejido, con un instrumento rotatorio, ya sea con una piedra, con una fresa, con lo que fuere. En una inactivación tienen que ser cavidades abiertas, esa es la indicación precisa de esa maniobra. Perfecto, Bueno, ahora sí. perfecto. Empezamos el tema entonces hoy porque es un tema bastante complejo. Es un tema que hay que prestar sobre todo mucha atención porque es la base, ¿no es cierto?, de lograr una integración con los tejidos dentarios, o sea, de la restauración con los tejidos dentarios. La adhesión implica conocer fehacientemente los tejidos dentarios, los tejidos a los cuales vamos a adherirnos. Y ustedes saben perfectamente que no es lo mismo adherirnos al esmalte que adherirnos a la dentina, ¿sí? Esperen un cachito porque no estoy pudiendo pasar. Ahí está. No es lo mismo adherirnos a esmalte que a dentina y que a cemento. Siempre la adhesión va a ser mucho mayor a nivel del esmalte, a pesar de que los sistemas adhesivos han cambiado muchísimo, seguimos logrando una mejor adhesión, ¿no es cierto?, a nivel del esmalte que a nivel de la dentina. Disculpen que estoy un poquito distraído porque justo mi hijo me está escribiendo de 10 años. Aguántenme que contesto y sí. Bueno, para empezar a hablar, siempre vamos a dar una definición de lo que estamos hablando. ¿Qué es la adhesión? Es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Imagínense ustedes que no es fácil lograr esta adhesión a nivel bucal, donde sabemos que tenemos muchos, la boca es un ambiente completamente húmedo, y si vamos a lo práctico, ¿no es cierto?, ¿dónde logramos una verdadera adhesión? Cuando las superficies a adherir se encuentran limpias y libres de humedad. Eso es en sentido común. Nos está diciendo de que para lograr una adhesión debemos lograr estas características. Y ustedes saben que en la boca es lo bastante complejo por el tema de la saliva, de los tejidos. Por eso lograr una técnica adhesiva conviene siempre trabajar con el aislamiento absoluto o tener un buen control o un buen manejo del control de los fluidos bucales para lograr una adhesión. Imagínense que pareciera que no, digamos que en realidad es invisible, ¿no es cierto? Pero
Hay hasta gotitas, ¿no es cierto?, que durante el paciente cuando está respirando, que respira, digamos, ya sea por la nariz o por la boca, genera pequeñas partículas de gotitas que me van a impedir una correcta adhesión. Por eso las resinas compuestas es una técnica muy meticulosa porque no admite que trabajemos en humedad. No así en el caso de la amalgama, que si bien no es un material estético, medianamente me permite trabajar en humedad o en una mínima humedad, por decir así. Porque por supuesto que en el caso de la amalgama, en contacto con la saliva, va a haber un cambio volumétrico en el material. Entonces, entre ambos sustratos, material y diente, debe establecerse una relación que evite que se produzca filtración marginal. Es decir, en la restauración debe lograrse el sellado, el denominado sellado marginal. Ese es el objetivo. Eso es lo que debemos, acuérdense siempre que lo que queremos lograr es adherirnos a los tejidos dentarios con los diferentes materiales. Por eso es importante conocer las características de los distintos materiales. Y tampoco, digamos, más allá de que siempre constantemente todo va cambiando, todo va evolucionando, es importante que ustedes se manejen con 3 o 4 materiales que los puedan manejar de acuerdo al conocimiento de las características de ese material. Lo que siempre queremos lograr es un sellado de esa dentina, ese sellado del esmalte, si estamos en cemento también, lograr una integración con estos materiales sellando a esos túbulos dentinarios para impedir el pasaje de los distintos estímulos a la pulpa. Entonces, lo que queremos evitar siempre es la filtración marginal. Esa filtración marginal es la que nos va a provocar luego, ¿no es cierto?, un reinicio de caries o una sensibilidad postoperatoria. Por eso es importantísimo conocer los distintos materiales. Por eso hablamos de una protección dentinopulpar, por eso le mostramos imágenes de los distintos materiales, del hidróxido de calcio, del ionómero vítreo, de los sistemas adhesivos, de la resina compuesta. Bueno, el tema de hoy es justamente ese nexo que existe entre la restauración con resinas compuestas y el tejido dentario. Y si ustedes prestan un poquito de atención, se van a dar cuenta que esta adhesión lo vamos a lograr con los componentes que presenta nuestro tejido dentario y los componentes del sistema adhesivo. Si nosotros conocemos eso, vamos a trabajar en forma mucho más cuidadosa con respecto al campo en que nosotros trabajamos. Entonces, debemos recordar que la adhesión a nivel del esmalte, ustedes deben recordar la composición del esmalte, que está compuesta por hidroxiapatita de naturaleza iónica, compuesta por iones fosfatos y calcio juntos con grupos hidroxilo. Esto permite considerar un fosfato de calcio hidratado y estabilizado, es decir, insoluble en agua. Las uniones iónicas determinan un sólido con energía superficial elevada, favoreciendo a la adhesión. Poseen poca cantidad de agua en su composición en comparación con la dentina. Entonces, nosotros no es que queremos que ustedes sepan la histología del tejido de esmalte. Simplemente recordar que está compuesto por cristales de hidroxiapatita, que son de naturaleza iónica, compuesta por fosfato y calcio, porque son los elementos con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque justamente la colocación o el acondicionamiento del tejido para lograr adhesión
va a ser el contacto que existe. El ácido grabador con el esmalte va a producir una desmineralización o una movilización de estos iónicos para lograr microporosidades en el tejido, que luego en ese espacio va a ingresar el sistema adhesivo y poder adherirnos al tejido. Por eso es importante recordar que el esmalte es más inorgánico que orgánico, a diferencia de la dentina, donde ya hay un mayor componente de agua y hay un mayor componente orgánico que el esmalte, ¿sí? Y también que esas características del esmalte hacen, ¿no es cierto?, que sea más insoluble en agua y que también me va a determinar por esas características y por esas uniones, iónicas, me va a determinar una elevada energía superficial que me va a favorecer a la adhesión. Esa elevada energía superficial que presenta el esmalte me va a permitir que el sistema adhesivo, que tiene mayor humectancia, que tiene menor energía superficial, me va a permitir ingresar a esas microporosidades que presenta el tejido. Para ello, esto es lo que a nosotros nos importa porque es clínica. El esmalte dental se encuentra recubierto por una película orgánica contaminada por iones del medio bucal, que son carbonatos, fluoruros, etcétera, que interfieren en la energía superficial del esmalte. Por ello debe prepararse la superficie eliminando esa película orgánica, limpieza de la superficie adamantina con elementos abrasivos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros al momento de realizar la técnica, nuestro esmalte al que nos queremos adherir debe estar limpio. Nosotros en la clínica exigimos que siempre trabajen antes de la observación, antes de hacer un odontograma, antes de hacer alguna maniobra, traten de hacer siempre una profilaxis de la boca. Un buche antiséptico, un cepillado mecánico, para eliminar justamente esa película orgánica que presenta el esmalte, que justamente le da, esa película orgánica se va formando en forma continua con la saliva. Muchas veces ustedes se conforman ya diciendo al paciente se cepilló la boca antes de venir. No, eso en 20, 30 minutos ya se vuelve a formar otra vez, entonces es importante que nosotros hagamos una profilaxis y más al momento de hacer una adhesión. Por supuesto que hay que ver también con qué vamos a hacer esa limpieza. Por ejemplo, si vamos a hacer una técnica adhesiva donde vamos a usar un ácido grabador, tenemos que trabajar con materiales que no sean, por ejemplo, no poner una crema que sea adhesiva al esmalte, sino hacer una profilaxis a lo mejor con piedra pómez o con alguna sustancia que no tenga un componente fluorado, porque o si no, iría en detrimento de nuestra técnica. Sería con algo que sea realmente sencillo, o si no, simplemente con el mismo cepillito, la misma brochita y sin ningún elemento para poder favorecer, ¿no es cierto?, a la técnica de adhesión. Pero siempre recomendamos que sea con una brochita y con piedra pómez y nada más. El ácido fosfórico que van a utilizar para esta técnica de adhesión es el ácido fosfórico entre un 32 y un 40%. Generalmente el que consiguen es entre un 35 y un 37%, que es el que utilizan para la técnica de adhesión. Pueden presentarse en forma de líquidos, jaleas o geles. En este caso, de acuerdo a la presentación,
para tener control, ¿no es cierto?, de esa colocación del ácido grabador, es preferible que sea en gel y que sea de color. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un líquido y que encima presente coloración blanca, no puedo tener el control de la zona que quiero grabar. Y ustedes saben perfectamente que ese ácido grabador lo que produce en la superficie en contacto con el esmalte justamente es una desmineralización. Entonces, acá en la diapositiva dice que se deja 15 segundos en dientes permanentes y 30 segundos en temporarios. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que los 15 segundos, ahora estamos hablando solamente acá del esmalte, pero esos 15 segundos no quiero que les quede como un concepto errado. Los 15 segundos se cuenta con los 5 que vamos a colocar en dentina. Es digamos, un tiempo total de grabado total o de técnica de grabado simultáneo, porque en esos casos nosotros vamos a grabar solamente 10 en el esmalte y arrastrando 5 segundos en dentina. Por eso, redondeando, en total son 15 segundos para esmalte y dentina. ¿Está? Entonces, eso quiero que anoten porque es importante esa técnica de cuánto tiempo voy a colocar sobre los tejidos. El ácido que va a producir, como les decía, en contacto con el esmalte, produce la extracción de calcio de la hidroxiapatita que pasa a formar parte de la solución y se forman fosfatos insolubles limitando la acción del ácido. El efecto tiene que ser efecto autolimitante de la acción del ácido fosfórico sobre el esmalte dentario. Claro, ¿qué quiere decir con esto? Que es autolimitante, que nosotros vamos a colocar sobre el tejido dentario y va a tener una acción que eso va a depender, ¿no es cierto?, de el tiempo que nosotros coloquemos el ácido en contacto con el esmalte. Por eso es importante recordar ese tiempo que les dije. Luego de actuar el ácido, debemos lavar en forma profusa con agua a presión, eliminando las sales precipitadas de la superficie. En caso contrario, se fracasará en la adhesión. El tiempo mínimo de lavado será de 20 segundos. Recomendamos el doble del tiempo de grabado. Y les digo más, es importante porque ustedes el año anterior en técnica, no sé si han trabajado sobre tejidos naturales, tengo entendido que trabajan sobre simuladores, y es ahora donde realmente van a trabajar sobre tejidos naturales, van a trabajar sobre un paciente. Entonces, esta técnica, que es la que le va a permitir a ustedes hacer la restauración, deben estar en perfectas condiciones y reconocer las características de los tejidos. Reconocer que voy a poner tanto tiempo, qué va a producir ese ácido en contacto con el esmalte, cuánto tiempo debo lavar, cuánto tiempo debo secar, ¿sí? Eso es muy importante porque es lo que ustedes van a hacer en la clínica. El secado debe hacerse con técnicas que no contaminen la superficie impidiendo el objetivo. Se debe usar aire libre de humedad, aceite, etc. Es decir, que si nosotros no controlamos que ese aire sea limpio, vamos a contaminar la superficie que estamos queriendo acondicionar para lograr la adhesión correcta. Lo mismo, si no lavamos el doble de tiempo, como decíamos, quedan restos de ácido grabador y que también van a impedir la adhesión. Por eso es importante recordar esos tiempos que les dije y limpiar. Una manera sencilla de controlar de que ese aire sea limpio es interponiendo una gasa
en el pico de la jeringa triple por donde sale el aire. Entonces, de esa manera, las impurezas que tenga ese aire van a quedar atrapadas en esa gasita. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a observar clínicamente? Vamos a observar que el esmalte pierde brillo, ese brillo característico que presenta el esmalte, y toma un aspecto de color mate o algunos llaman también un aspecto de tiza, se vuelve opaco. Esas son las características una vez que el tejido se haya grabado correctamente. Vamos a tener patrones de grabado ácido, ¿no es cierto? Vamos a tener tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y fíjense que esto va a depender, ¿no es cierto?, del tiempo de grabado que nosotros vamos a colocar. Por eso es importante recordar ese tiempo que les dije. En el tipo 1 afecta el prisma del esmalte. En el tipo 2 afecta la zona interprismática. Y el tipo 3 barre con toda la estructura. Es decir, que esas porosidades que se formaron se han eliminado completamente porque no hemos pasado con el tiempo. Entonces, los recomendables son los de tipo 1 y tipo 2. En la actualidad existen adhesivos que no requieren la utilización previa de un ácido independiente, o sea, del ácido fosfórico que estuvimos hablando. El producto ya contiene los ingredientes químicos necesarios para generar las condiciones antes mencionadas en la estructura. Es decir, que viene todo en uno. Eso es lo que se utiliza supuestamente en la actualidad, pero no es el que nosotros recomendamos en el grado. Se aplican directamente sobre el esmalte limpio y no es necesario lavar luego, reduciendo los tiempos clínicos. Estos serían sistemas de adhesivos nuevos, digamos. La adhesión a dentina, eso todo lo que hablamos anteriormente, entonces sería la adhesión al esmalte. ¿Qué pasa con la dentina? Debemos recordar que está compuesta por un 75% de componente inorgánico, un 20% de materia orgánica y un 5% de agua. El inorgánico está representado por los cristales de hidroxiapatita y el orgánico representado por las fibras colágeno. La dentina es un tejido dinámico sometido a cambios constantes en función del tiempo transcurrido y de estímulos diversos. ¿Por qué quiere decir esto? Ustedes saben perfectamente que el esmalte es un tejido totalmente impermeable, que tiene un componente inorgánico mucho mayor a la dentina, y que si estamos trabajando en dentina, el paciente ya tiene sensibilidad, ocurren otros fenómenos dentro de la dentina. La dentina podemos repararla con materiales. La dentina es sensible. Nosotros colocamos algún material y podemos formar dentina de reparación. Ponemos un hidróxido de calcio, ponemos un ionómero vítreo. Por eso hay que ser muy respetuosos de los tejidos. Es muy importante conocer los efectos de los materiales sobre los tejidos. Ustedes saben de la permeabilidad de la dentina. Cuando más profunda es, vamos a necesitar una mayor protección. Acuérdense de hablar por ahí de recordar, mejor dicho, de lo que se habló en los teóricos de protección dentino-pulpar. Es muy importante reconocer que si tenemos un margen de seguridad, ¿no es cierto? Hasta dónde yo puedo llegar, qué pasa en una preparación profunda y en una preparación superficial si estoy en dentina. Debemos recordar porque es un tejido muy dinámico. Y también, fíjense que nos habla de un 5% de agua. Nosotros a nivel del esmalte, para lograr adhesión, necesitamos que ese tejido se encuentre seco y vimos características que tiene que tener ese esmalte una vez que hemos secado. Pero en la dentina no es necesario. No es necesario que
que tengamos una dentina muy seca. Al contrario, si nosotros secamos mucho la dentina, vamos a lograr que lo que primero logramos fue con el ácido separar esas fibras colágenas para poder ingresar el sistema adhesivo. Si nosotros secamos mucho, resecamos esa dentina, vamos a lograr que esas fibras colágenas se vuelvan a unir todas sin dejar espacio para que penetre el sistema adhesivo. Es decir, que a nosotros en la dentina nos va a favorecer que ese tejido mantenga cierta humedad porque nos va a permitir una correcta adhesión. Entonces, ¿debemos secar la dentina? Sí, pero no la debemos resecar. Es decir, que debe ser suavemente secar con papel tisú, manteniendo cierta humedad. Ese es el concepto y la diferencia que hay con la adhesión lograda a nivel del esmalte, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos en el sistema adhesivo en la dentina? La apertura de los túbulos dentinarios tras el grabado y lavado y la red de exponer la red de colágeno. Eso es lo que debemos lograr y mantener cierta humedad, ¿sí? La cantidad y el diámetro de los conductillos dentinarios, así como la proporción del componente orgánico, aumentan considerablemente desde el límite amelodentinario hacia apical de la pieza dentaria, con el consecuente incremento de la permeabilidad dentinaria. La permeabilidad dentinaria es un factor importante a considerar cuando queremos adherirnos a la dentina. ¿Sí? Acuérdense que nosotros habíamos hablado esto en protección dentino-pulpar, que aumenta la permeabilidad dentinaria cercana a la pulpa. Y esto nos puede favorecer o no en cuanto a la adhesión. Por eso hay que ver qué tipo de dentina vamos a encontrarnos para ver si podemos, a ver si nuestra adhesión puede ser satisfactoria o no. O sea, vamos a ver esto. En preparaciones profundas y por ende con un tejido dentinario de alta permeabilidad, se presume que la calidad de adhesión será menor. Porque justamente volvamos al concepto principal. Queremos lograr adhesión, queremos lograr una adhesión, necesitamos que las superficies a adherir sean lo suficientemente secas. Pero justamente vamos a adherirnos a un tejido que es muy dinámico, que es la dentina, que justamente para lograr la adhesión no la debemos resecar. Fíjense ustedes hasta lo contradictorio que puede ser esto. Por eso le decía que es un tema bastante abstracto y que debemos prestar mucha atención. Entonces podemos encontrarnos clínicamente con tres tipos de dentina. Una dentina blanquecina, amarillenta más oscura o amarronada, que se va a relacionar con el grado de mineralización del tejido y permeabilidad. Vamos a ver qué tipo de dentina nos ha tocado en nuestras preparaciones cavitarias para lograr adherirnos. Estas características clínicas se van a relacionar con el grado de adhesión. Si es un blanco amarillento va a haber mayor permeabilidad y mayor adhesión. Y si fuera marrón, es una dentina esclerótica, va a haber menor permeabilidad, pero también va a haber menor adhesión. Fíjense que también esto es un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque vamos a ver en una dentina blanco-amarillenta, es decir, tenemos menos dentina de reparación. Al tener menos tejido de reparación, tenemos una dentina menos calcificada, pero vamos a lograr mayor adhesión. En cambio, en la dentina esclerótica va a haber, la dentina esclerótica es una dentina de defensa donde hay mucha calcificación de los túbulos dentinarios y me va
a impedir, digamos, no impedir, pero va a reducir esa adhesión justamente por la mayor cantidad de componente inorgánico. Bueno, entonces, también vamos a encontrarnos que sobre esa dentina va a haber barro dentinario compuesto por detritos orgánicos de un espesor de 0,2 a 0,5 milímetros que deberá tratarse para favorecer la adhesión. Y ahí vamos a ver dos situaciones. Si lo tratamos, lo eliminamos o lo dejamos a ese barro dentinario. Ese barro dentinario generalmente es cuando terminamos de hacer nuestra preparación cavitaria y nos queda todo ese barrillo dentinario sobre la superficie. Se lo puede tratar con ácidos débiles, donde se logra la integración a la capa híbrida, o lo eliminamos con la técnica de grabado ácido fosfórico. El ácido le permeabiliza y lo elimina a ese barro dentinario. Generalmente nosotros lo que hacemos es eliminar ese barro dentinario con la técnica de grabado ácido. Eliminamos, o sea, no solamente, digamos, lavamos nuestra preparación cavitaria luego de realizar nuestra preparación, de terminar nuestra preparación cavitaria, sino que colocamos el ácido grabador con la finalidad de eliminar completamente ese barro dentinario. Luego de acondicionar la dentina, se podrá impregnar o infiltrar con monómeros orgánicos hidrófilos que son capaces de polimerizar en sustratos húmedos como la dentina. Es decir, vamos a lograr en la técnica de acondicionamiento de la dentina, ¿no es cierto? Vamos a colocar ese ácido grabador, vamos a tratar y lo vamos a eliminar a ese barro dentinario, luego vamos a lavar, vamos a arrastrar y luego vamos a impregnar, que sería la primera fase de nuestra adhesión, que es la impregnación, ¿no es cierto? Vamos a lograr que ese componente, que es hidrófilo, sea capaz de estar en contacto con ese sustrato húmedo de la dentina y esto a su vez se va a unir con los monómeros hidrófugos de los composites formando la capa híbrida. Es decir, que por un lado va a tener afinidad con los sustratos húmedos de la dentina y por el otro lado con los monómeros hidrófugos del composite. Fíjense que son conceptos bastante complejos que debemos ir conociendo. ¿Pero conociendo para qué? Conociendo para ver la dinámica que hay entre mi material de adhesión y el tejido. Ir viendo esos componentes de la dentina, que dijimos que era un tejido que debía mantener cierta humedad para lograr adhesión. Entonces, con la primera parte de la impregnación, vamos a tener esos monómeros que van a tener afinidad con la parte húmeda por un lado, y por otro lado vamos a tener los monómeros hidrófugos, es decir, que son los que no permiten la humedad, y en ese caso va a formar la unión con el composite formando la capa híbrida. Pero esa capa híbrida ya va a ser, digamos, ya vamos a ver el concepto de cómo se termina de formar. Esto en primera medida son los conceptos que deben reconocer para ver qué dinámica sucede dentro de la dentina. Los famosos tags de bonding forman un puente de adhesión entre la estructura dental y el composite. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a justamente esa penetración de este sistema adhesivo, ¿no es cierto?, en las preparaciones que hicimos nosotros una vez que acondicionamos la dentina. Esa penetración va formando como trabas, por decir así, dentro del tejido
permitiendo, ¿no es cierto?, la entrada del sistema adhesivo al tejido. Entonces logramos lo que es la capa híbrida. ¿Qué es la capa híbrida? Es la capa de difusión o de interdifusión de los componentes resinosos, o sea, estamos hablando de los sistemas adhesivos, entre las fibras de colágeno de la dentina superficial parcialmente desmineralizada, que da como resultado una adhesión de naturaleza micromecánica y eventualmente química. Si nosotros desdoblamos este concepto, vamos a ver, fíjense en la imagen. Tenemos por un lado la dentina, tenemos el túbulo dentinario, que es nosotros donde vamos a ingresar con nuestro sistema adhesivo. Se produce esa mezcla o esa interdifusión de los componentes de la resina y la dentina, formando esa capa híbrida. Fíjense, acá logramos con el sistema adhesivo la formación de la capa híbrida, penetramos en el túbulo dentinario y por otro lado tenemos la resina compuesta que nos permite a través de esta capa híbrida adherirnos. Entonces vamos a tener esa adhesión de naturaleza. Por un lado, ¿por qué digo que es micromecánica? Justamente porque logro formar esos tags que hablábamos en la diapositiva anterior, para que el sistema adhesivo penetre en los túbulos dentinarios. Y eventualmente química justamente por los componentes tanto del tejido dentario como los monómeros de los que hablábamos del sistema adhesivo. Entonces tenemos la capa híbrida, tenemos la dentina, es un mecanismo de adhesión que está basado en una retención mecánica justamente por los tags que hablábamos. Entonces, para lograr una adhesión se requiere de 3 sustancias químicas. Por un lado, el ácido acondicionador, el ácido fosfórico que estuvimos hablando, que puede ser entre un 32 y un 40%, generalmente consiguen entre un 35 y un 37%, el primer o impregnador y el adhesivo. Esas son las 3 sustancias químicas que se usan para lograr una adhesión. La adhesión del esmalte, vamos a recordar los patrones de grabado que estuvimos hablando, que va a ser el resultado de ese ataque ácido a las estructuras inorgánicas del esmalte. Debemos recordar los tiempos para lograr un patrón de grabado adecuado. Estas son imágenes de lo que sucede, digamos, cuando vamos colocando ese ácido grabador, donde va penetrando, ¿no es cierto? Y produciendo los patrones de grabado. Fíjense acá cómo penetra el ácido grabador. Acá se pasó el tiempo. Fíjense dónde barre con todo. Y la adhesión a dentina, el proceso de hibridación que hablamos recién. ¿Cómo se realiza el acondicionamiento en el grabado total? Tratar la dentina disolviendo, eliminando, permeabilizando el barro dentinario para abrir camino a los monómeros hidrófilos que van a infiltrar la dentina intertubular rica en colágeno. Entonces, hilvanemos todo lo que hablamos hasta ahora. Hablamos de esmalte por un lado, de dentina en otros ítems, pero tenemos que hablar de un grabado total, porque imagínense ustedes en la clínica, no podemos separar el esmalte de la dentina. O sea, estamos trabajando sobre una pieza dentaria, sobre una preparación cavitaria, y estamos trabajando en forma simultánea con el esmalte y con la dentina. No lo podemos separar. Por eso hablamos de un grabado total. Por eso hablábamos del tiempo que les dije yo que no debemos confundir. El grabado total es porque yo grabo esmalte y arrastro en dentina con un total de tiempo de 15 segundos. 10 en esmalte más 5 en dentina. Eso es el tiempo de grabado total. ¿Sí?
Luego hacemos la impregnación, que es la difusión o impregnación de la dentina con los primers para formar la capa híbrida, y esto constituye el llamado proceso de hibridación que formará el sustrato hidrofílico. Que acuérdense que era ese primer contacto monómero hidrofílico con la humedad de la dentina. Fíjense, este es el proceso esquemáticamente. Y luego la adhesión o fijación para lograr la interacción química entre la dentina y la restauración. ¿Cómo se logra? Por medio de los adhesivos cuyas resinas hidrofóbicas actuarán con la matriz de los composites y las resinas hidrofílicas que se unirán a su similar existentes en los primers. Acá, o sea, fue el paso a paso, una vez que hicimos esa técnica de hibridización donde el monómero hidrofílico actuó con la dentina húmeda, se ha formado esa primera capa, se hizo la hibridización y luego pasamos a la unión con el composite, con la matriz orgánica del composite. Sería el esquema. Y después vamos a tener, por supuesto, varios sistemas de adhesión. Tenemos la de grabado independiente, tenemos multi-envase, es decir, que tenemos separado, por un lado, el ácido grabador a esmalte dentina, el primer por otro lado y el adhesivo, o tenemos el grabado solamente a esmalte, el primer acondicionante y el adhesivo, o sea, tenemos en 3 pasos, o tenemos el monoenvase que es grabamos esmalte y dentina y por otro lado tenemos el sistema primer y adhesivo, que es el que generalmente utilizamos nosotros. Nosotros lo que hacemos en la clínica es grabar en forma simultánea al esmalte y a la dentina y usamos un sistema adhesivo monocomponente que ponemos en 2 capas generalmente. La primera capa va a formar, es la del primer, es la que es el primer contacto que va a tener, ¿no es cierto?, después del acondicionamiento de ese tejido. Esa primera capa va a cumplir la función del primer, donde solamente colocamos en la superficie, insuflamos un poquito de aire para que penetre, ¿no es cierto?, y forme los tags. No polimerizamos, esperamos unos segundos y colocamos una segunda capa, que es la que va a cumplir la función de adhesivo, y vamos a fotopolimerizar de acuerdo a las indicaciones del fabricante, que generalmente es de 20 segundos. Entonces tenemos los sistemas de 3 pasos independientes o de grabado total o simultáneo, que es lo que estuvimos hablando. Acondiciona y graba el esmalte y la dentina en forma simultánea, cumpliendo sus 3 pasos en forma independiente. Entonces vamos a tener el multi-envase, como habíamos dicho. Tenemos primer de autograbado, de esmalte y dentina, y el adhesivo. Y el monoenvase adhesivo de autograbado, o son, digamos, los sistemas adhesivos que hablábamos, que son los que vienen ahora, que hacen todo en un mismo tiempo. El sistema adhesivo eliminan el ácido fosfórico como acondicionador, reemplazando un primer ácido y resina adhesiva, usados en 2 tiempos operatorios y que no requieren lavado ni remueven el barro dentinario, sino que lo incorporan a la capa híbrida. Eso es lo que decíamos nosotros al principio, que no hacen, digamos, hacen todo con un solo elemento, por decir así, acondicionan, o sea, graban haciendo el acondicionado y ya directamente hacen todo con el mismo componente, el sistema adhesivo, pero no es el que usamos nosotros, ¿está? Y el sistema de grabado único o de primers autoacondicionante, donde se acondiciona e impregna a la vez a la dentina para luego colocar el adhesivo. El esmalte se graba antes por separado.
Este tampoco usamos nosotros. Y el sistema monoenvase con varios componentes primer y adhesivos que se actúa sobre la dentina con un solo líquido. La separación se produzca o no depende del valor de la adhesión lograda, es decir, cuando se desprende, por ejemplo, una restauración, esto va a depender del valor de adhesión logrado o de la posibilidad que la zona de adhesión se acomode disipando las tensiones. Eso también es importante que conozcamos todo lo que sea la química de lo que sucede realmente con los componentes dentarios y con los componentes de los sistemas adhesivos, sino también ser cuidadoso con la técnica. Leer el prospecto del fabricante, saber qué material estoy colocando y cómo lo estoy colocando, justamente porque si nosotros colocamos un sistema adhesivo y fotopolimerizamos, ver que no produzca por ahí, pusimos en exceso el sistema adhesivo, pusimos una capa muy gruesa, o no se disipó lo suficiente sobre la superficie, puede generar tensiones y el paciente puede sentir molestia porque estamos trabajando sobre un tejido muy dinámico que justamente es la dentina. Las causas, eso puede producir, ¿no es cierto?, problemas postoperatorios. Entonces vamos a encontrarnos con causas de sensibilidad postoperatoria por la presencia de microorganismos en la preparación, una adhesión deficiente por no haber realizado un aislamiento que hablamos al principio, empleo inadecuado de los sistemas de adhesión y no controlar el cierre marginal. Prescribir un material de base inadecuado y dejar contactos prematuros. Acá, fíjense que debemos recordar que colocábamos como material de base, de acuerdo a la profundidad, y por ahí también chequear la oclusión. O sea, todo esto es importante para mantener, ¿no es cierto?, todo lo que hicimos para lograr esa adhesión y lograr esa integración de nuestra restauración al tejido dentario. Recomendaciones para la clínica: selección de materiales menos rígidos, capa adhesiva con cierta flexibilidad, disminuir la velocidad con que se transforma un sólido, el factor C o relación entre las superficies pegadas y las superficies libres. Es decir, siempre debemos trabajar teniendo en cuenta el módulo elástico del material, el módulo elástico del tejido con el que estoy trabajando, que esa capa adhesiva presente cierta flexibilidad en cuanto a la humectancia que tenga esa sustancia, en cuanto a mojar esa superficie y que realmente pueda esparcirse, para que ustedes me entiendan, disminuir esa velocidad de transformarse en sólido cuando estamos haciendo una técnica de fotoactivación, de fotopolimerización, o sea, controlar eso, digamos. El factor C, acuérdense de las superficies que nos queremos adherir en relación a las que no se van a adherir, controlar ese factor C, y todo eso vamos a controlar teniendo en cuenta la fotopolimerización, la capa que voy a colocar sobre la superficie para poder, digamos, tener en cuenta y que no tengamos problemas postoperatorios. Entonces, las recomendaciones para seguir: comprender el propósito de cada componente del sistema para llevar a cabo los pasos del protocolo con precisión, controlar todos los componentes para evitar la expiración, contaminación y el espesor de líquidos según se utilicen las botellas o contenedores de los adhesivos. Eso nosotros siempre debemos recordar, que cuando estamos trabajando en adhesión es muy meticuloso. Debemos tapar los frascos ni bien los utilizamos, porque tienen componentes que van a fotoactivarse o que van a
volatilizarse de acuerdo al solvente. Se debe eliminar mecánicamente la placa bacteriana, que es lo que dijimos al principio, hacer una profilaxis, teniendo en cuenta que las superficies deben estar limpias y secas, que es como empezamos a hablar. Evitar deshidratar las preparaciones. La totalidad de los productos probados dan mejores resultados sobre dentina levemente húmeda. Eso lo aclaramos y lo hablamos bastante. No abrir el imprimador hasta justo antes de usarlo para evitar, esto es lo que hablábamos, la evaporación de importantes componentes químicos altamente volátiles. Aplicar el imprimador en múltiples capas y observar la brillantez de las superficies antes de seguir. Es mejor demasiado imprimador que poco. Eso también va a depender de las indicaciones del fabricante. La solución adhesiva debe cubrir la totalidad de la superficie que se van a adherir. No usar demasiado aire o la inhibición de oxígeno no permitirá una polimerización adecuada. Aplicar dos si se tienen dudas. También va a depender de las indicaciones del fabricante. Contaminantes como saliva, sangre, placa bacteriana, restos alimenticios, aceite, en cualquier momento requiere que se vuelva a realizar todo el proceso entero. Por eso yo le decía al principio que es importante que hagamos un aislamiento absoluto, si no tenemos el manejo o el control de la humedad de la boca. Esperar un tiempo, dice varios minutos, para que el fenómeno adhesivo madure antes de acabar y de quitar el aislamiento. Adhesión a otras superficies, bueno, digamos en modo informativo, porque ustedes no hacen más todo lo que sea incrustaciones. Pero por ahí se les puede, a otras superficies, por ejemplo, no hablamos de una adhesión al cemento. El cemento es un tejido muy complejo para poder adherirnos, tiene mucha humedad por su componente histológico, por eso muchas veces trabajamos con técnicas combinadas. A veces colocamos una pequeña capa de ionómero vitrio para lograr una adhesión luego con sistemas adhesivos para poder poner una resina. En el caso de otras superficies, por ejemplo, lograr adhesión de una incrustación, debemos tratar a esas superficies de la incrustación con otros ácidos, colocar otros sistemas como el silano para lograr una correcta adhesión en combinación con la preparación y el acondicionamiento de los tejidos que hablamos recién, con el ácido grabador, con el sistema adhesivo, en combinación con el tratamiento de la superficie de lo que queremos adherir, que sería el caso de una incrustación. Pero bueno, ese tema nosotros no vamos a tocar porque es un tema que no lo van a hacer en la clínica. Sí es importante que tengan en cuenta todo lo que hablamos, porque lo que van a hacer sí son resinas compuestas, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, y tener en cuenta que el sistema adhesivo, la adhesión en sí, es algo muy delicado y que lo debemos tomar con seriedad. Bueno, con esto terminamos el teórico de hoy, que como les dije es bastante complejo. Me gustaría que, bueno, que lo vuelvan a mirar, que lo vuelvan a leer. En la nata es algo, está muy bien redactado en forma dinámica para que ustedes puedan entender, porque lo importante es que ustedes entiendan qué pasa en cada situación, tener en cuenta la formación del tejido, cómo está compuesto y qué interactúa con uno, qué cuidados tengo que tener, qué voy a hacer en la clínica, cómo observo el tejido. No nos interesa saber la microscopía ni saber la histología del tejido, pero sí recordar algunas cosas. Bueno, con esto termino de hoy y nos vemos entonces dentro de una semana, el próximo jueves. Si hay alguna pregunta.
Gracias, doctor. Bueno. Hasta luego, entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.